A ver, ¿me escuchan? Álvaro, Sí, sí. sí, listo. Bueno, hermanos, buenas tardes. Como ya Álvaro mencionaba, mi nombre es José y vengo a compartir hoy con ustedes lo del tema de civilización del amor. Creo que ya los que han tenido la oportunidad de ver el documento pueden decir de que otra vez civilización del amor. Bueno, sí, otra vez civilización del amor, pero esta vez lo que vamos a tratar de hacer es de comprenderlo, ¿sí? De hacerlo masticable, de hacerlo un poco más comprendible y aplicable para nuestras comunidades y pastorales juveniles. Y ustedes dirán, pero es que ya yo lo intenté un momento, aquella vez que nos dijeron que fuéramos la arquidiócesis, y que va, no veo cómo me sirve civilización del amor. Bueno, vamos a ir comprendiendo cómo civilización del amor sirve. Y para aquellos que es la primera vez que ven civilización del amor, es importante que entiendan primero de dónde viene civilización del amor, qué es. Y para eso tenemos una respuesta. Civilización del amor no es más que orientaciones para la pastoral juvenil que han viniendo recopilando la pastoral juvenil latinoamericana desde ya hace mucho tiempo. Y estas orientaciones no están escritas en piedra, o sea que lo que está aquí no es que no lo podemos modificar. Creo que Álvaro también comentaba en antes que en nuestras pastorales juveniles nosotros tenemos que saber cómo aplicar en base a nuestras realidades todas las orientaciones y sugerencias que nosotros podamos brindarles a ustedes. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la historia de civilización del amor. Para aquellos que hayan tenido el documento y lo hayan podido hojear en algún momento, sabrán que civilización del amor se divide en varios marcos. Dos de sus primeros marcos son el marco de la realidad, siendo el primero, y el marco de la historia de la pastora juvenil. Para fines de poder entenderlo y comprender un poco mejor, vamos a empezar por el marco de la historia de la pastoral juvenil. Y ustedes dirán, ¿y a mí de qué me va a servir la historia? Si la historia yo en la escuela, por ejemplo, daba historia y no entendía nada, o daba historia y hasta ahora no sé por qué o para qué me sirve. Bueno, la historia nos sirve, siguiente Álvaro, la historia nos sirve a nosotros primero para comprender nuestra identidad, de dónde provenimos, para también comprender todo lo que se ha hecho y sentirnos pertenecientes a algo. Hasta el momento en que nosotros no conocíamos lo que era nuestro Panamá, no nos sentimos identificados con nuestro país. Es lo mismo que sucede con Civilización del Amor y más que con Civilización del Amor, con Pastoral Juvenil. ¿Qué sucede? Si no conocemos su historia, no nos sentimos identificados. ¿Y cuál es el otro punto para comprenderla, para entender o para querer saber la historia de Pastoral Juvenil Latinoamericana? Para dar gracias. Dar gracias a Dios de todo lo que Él ha permitido hasta ahora. ¿Quién tenía clarito estos dos conceptos con respecto a la historia? Nuestra Madre, la Virgen María. No sé si ustedes recuerdan cuando ella fue a visitar a Santa Isabel, ella se desbordó y comenzó a hacer remembranza de todo lo que Dios había obrado en ella, con un cántico, una oración que nosotros conocemos como magnífica. Ustedes lo pueden encontrar eh, para que puedan ver de lo que les estoy hablando en Lucas 1, 46, 56. Allí van a encontrar en Lucas. Y creo que Álvaro tienes el micrófono abierto. Escucha acá. Listo, entonces seguimos. Y bueno, sí, estos son los dos puntos importantes por el cual conocer la historia de la pastoral juvenil. Y principalmente pastoral juvenil latinoamericana para sentirnos identificados y para agradecer a Dios
por todo lo que ha hecho hasta el momento, así como lo hizo María. En 1968 se crea, eh, disculpe, en 1975 se comienza a hablar de lo que es civilización del amor. Es una fecha muy importante porque el Papa Pablo VI, en una homilía de Navidad, comienza a hablar de lo que es la civilización del amor y todo el mundo ya lo veía como de qué está hablando el Papa y nadie de repente concebía que eso llegase a, a- a suceder. Él lo abordaba principalmente no solamente para la juventud, sino para la sociedad en general. En 1976 entonces comienza la Conferencia Episcopal Latinoamericana, abre un espacio que es la sección de la juventud dentro de su organización para que la juventud comience entonces a tener un espacio dentro de la iglesia más fuerte. En 1979, en Puebla, México, se hace una opción preferencial por la juventud y los pobres. O sea, aquí es otro punto importante donde la juventud va tomando relevancia dentro de la iglesia. Luego, 1983 y 84 es cuando se dan los primeros dos encuentros latinoamericanos de responsables nacionales de la juventud y aquí se comienza a discernir una propuesta para la civilización del amor. Luego, en 1987, se da entonces sí a la civilización del amor. Se dan las primeras directrices para los dos documentos que van a seguir más adelante, en 1995. Se publica entonces el primer documento que lleva por nombre Civilización del Amor, Proyecto, Misión, Tarea y Esperanza, que también se conoce como el CAT. Y en el 2012 entonces también sabemos que aquí es donde entonces se publica lo que es Civilización del Amor, Proyecto y Misión. Civilización del Amor, Proyecto y Misión no viene a sustituir a Tarea y Esperanza, sino a darle mayor alcance a lo que ya se había tratado con anterioridad desde 1995. Entonces, esta es la historia, disculpe, esta es la historia, Álvaro, la siguiente. Sí, esta es la historia de la pastoral juvenil latinoamericana, pero la pastoral juvenil arquidiocesana también ha tenido un recorrido. Este aporte lo hicieron precisamente el monseñor eh, José de Ulloa y el obispo auxiliar emérito, monseñor Pablo Varela, donde entonces ellos nos hablan por bloque eh, de lo que es el recorrido de la pastoral juvenil. Está la década de los 70, donde aquí podemos entonces abordar la importancia del padre Bernardo Van Kutem, que comienza a trabajar con los jóvenes, más adelante en la década de los 80, importante resaltar la visita del Papa en 1983 y la carta de los obispos sobre los jóvenes en esa década. En la década de los 90 se da los 500 años de evangelización en el continente. Creo que los jóvenes que han podido, o aquellos asesores que ya en ese momento participaban en grupos juveniles, pueden recordar la misión de 1992. Yo en este año apenas estaba naciendo, así que no puedo recordarlo, pero sí esta misión marcó un punto muy importante para los jóvenes que que abordaron este viaje de la misión dentro del país. E importante también se da la sexta asamblea de pastoral juvenil arquidiocesana en 1998. En la década de 2000, recordar también lo que fue la primera asamblea nacional de la pastoral juvenil. Eh, También se dan en la década de 2010 en adelante la Carta de los Obispos sobre la educación. Muy importante se da lo que es el año de la fe, el año de la misericordia y lo que todos ya pudimos vivir, que fue la JMJ también. Eh, y todos estos eventos entonces nos conectan y nos unen y nos hacen pertenencia o nos hacen sentir pertenecer parte de la pastoral juvenil latinoamericana y arquidiocesana. Siguiente. Listo, vamos entrando entonces ya al grosso de lo que es civilización del amor y que quizás en algún momento llegamos hasta aquí,
Y ya con la historia ya nos habíamos aburrido, ya no queríamos leer más nada, si tuvimos la oportunidad de tener el libro en las manos o en PDF, y nos comenzaban a hablar de lo que era paradigma. Y hasta ahí ya, ¿esto para qué me sirve? ¿Cómo se come esto? Bueno, una manera muy sencilla de poder nosotros comprender lo que es un paradigma. Es el conjunto de creencias diferentes, distintas formas de ver que predisponen a concebir el mundo y lo que en él ocurre de modo profundamente diferente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay muchos paradigmas, pero para la juventud se abren 4 paradigmas principales a través de la historia. Muchos de ellos quizás actualmente están vigentes y muchos de ellos quizás ahora ya no es así. Entonces vamos a ver lo siguiente, Álvaro. Vamos a verlos aquí rápidamente, porque en esto, para poder de repente conocer un poco de cada paradigma, es necesario irse al mismo documento. Pero de manera muy resumida y muy entendible, pienso yo, ustedes dirán luego, los paradigmas los podemos ver así. Primero, la juventud como etapa preparatoria. Los jóvenes solo pueden aprender, pues no tienen nada que enseñar. Segundo, juventud como etapa problemática. Las actividades ofrecidas para el joven van en la perspectiva de la prevención de los problemas, drogas, embarazo, etcétera. O sea, todo lo que es problemática lo ven en la juventud. Siguiente. Siguiente. Listo. Juventud como potencial transformador. Creo que te adelantaste 2 diapositivas. La anterior. Listo. Juventud como potencial transformador. El futuro se concentra entonces en la juventud, movido más por el interés de lo que la juventud puede aportar a la sociedad y no por el valor del joven. Cuarto, juventud como sujeto de derecho en el camino de la autonomía. El protagonismo de los jóvenes es complementado y enriquecido por la asesoría, por la experiencia de los adultos. Ya entonces comienza a haber una relación entre los jóvenes y los adultos, que enriquecen y complementan el pensamiento de los jóvenes. Quinta, seguimos, Álvaro. Juventud, sujeto, espérate, saltate una. Atrás, por favor. No, adelante ahora. Creo que te está saltando una. O soy yo que estoy. Bueno, creo que soy yo. Eran 4. Déjame verlas acá. A ver si eran 4. En la que dice realidades juveniles. Sí, entonces, antes de entrar a las realidades juveniles, entonces, dirán ustedes, ya me presentaron lo que son los paradigmas, pero ¿esto para qué me sirve? Bueno, los paradigmas sirven para comprender la vida de los jóvenes. Dicho, como lo dice el Capín, sería para comprender también lo que es la realidad de los jóvenes. Y lo importante con los paradigmas es ubicarnos a nosotros mismos dentro de la comunidad juvenil. Tu líder, tu coordinador, tu asesor, tu animador. ¿Con qué paradigma miras a los jóvenes de tu comunidad? Con alguno de estos paradigmas que están aquí, como les decía, pueden haber más paradigmas, pero los miras con algunos de los paradigmas que te presenté o con algún otro, ¿con qué paradigma miras a los jóvenes que acompañan? Entonces entramos en lo que es la realidad de juvenil. ¿Qué son las realidades juveniles? Son acontecimientos de distintos órdenes que impactan de diversas maneras, tocan el ser y la vida de los jóvenes. Hay muchas realidades, pero todas estas realidades siguientes están influenciadas por factores. Todas las realidades están influenciadas por factores. Y factores también hay muchísimos. Y por eso es necesario que nosotros dialoguemos con los jóvenes y conozcamos cuáles son los factores que ellos tienen en sus vidas para conocer entonces sus realidades. Algunos de estos factores podemos mencionar pobreza, cultura, educación, la familia,
Porque me voy a tecnología, poner otro grupo de la iglesia para llevar tecnología, todo lo que es también relaciones sociales con las personas, el trabajo, los que trabajan. Siguiente, hay muchos factores que influyen en la realidad juvenil. Entonces, vamos a tomar uno de estos factores y vamos a hacerlo aplicable. ¿Cómo yo aplico los factores que tiene un joven en su entorno para comprender su realidad juvenil? Recordemos, primero hicimos un análisis del paradigma, cómo yo miro al joven, cómo es mi juicio hacia el joven o hacia los jóvenes que yo acompaño. Y ahora vamos entonces a tomar los factores que tiene este joven en su entorno para comprender también su realidad. Vamos a coger un solo factor que es un factor poblacional. Dice lo siguiente, los jóvenes son el 32% de la población en los países menos adelantados y el 17% de la población en los países más subdesarrollados. Se estima que para el 2030 la cantidad de jóvenes habrá aumentado un 7%. Y créanme que con esta pandemia eh, va a aumentar y se va a ver más la juventud que las personas adultas. 1.200 millones de jóvenes en una población mundial de 7.300 millones. ¿Qué vemos entonces con la población? Que hay más jóvenes que adultos, principalmente se concentran en aquellos países que son poco desarrollados. ¿Qué realidades impulsa entonces la población juvenil en estos países menos desarrollados? ¿Cuál es la realidad que vive el joven? Hay jóvenes que migran para mejorar entonces la condición de su familia. Hay jóvenes también que al migrar no migran solos, migran con sus familias también, muchas veces. Y les toca entonces iniciar vidas nuevas en países nuevos donde son discriminados, víctimas de bullying. Y son dos realidades que nacen de un solo factor, que es un factor poblacional. Entonces, lo que podemos comprender con esto, o lo que me gustaría que ustedes lleven, o se lleven de estos dos primeros marcos de del CAPIN, de Civilización del Amor, Proyecto y Misión, es esto. Primero, conocer la historia de mi comunidad juvenil, de mi pastoral juvenil, para sentirme que pertenezco y para dar gracias a Dios por todo lo. Segundo, eh, poder entonces entender desde qué paradigma yo miro a los jóvenes. Y tercero, involucrarme con el joven, conocer sus factores y su realidad. Bueno, ya entonces los dejo con Álvaro. Creo que vamos a tener lo que sigue. Álvaro. Gracias, José. Sí,